Hola, Livio Pastorino, sommelier, especialista en pisco y otros destilados. Hoy día vamos a continuar con esta serie de los destilados del mundo, ¿no? Este es el capítulo número 5, ¿no? También vamos a hacer indudablemente macerados, cremas, licores, ¿no? Vinos fortificados, vinos dulces, mistelas, ¿no? Pero en principio vamos a trabajar esta vez con el aguardiente antioqueño, ¿no? Que es el aguardiente de Colombia, ¿no? Antioquia queda al noroeste de Colombia, es un departamento, es el departamento más poblado, ¿no? Y si no me equivoco, el más grande también de Colombia. Su capital es Medellín, y ahí es donde elaboran este aguardiente antioqueño. Y miren qué simpática la presentación en Tetra Pak. Pareció muy interesante porque nosotros tenemos acá varios destilados que podrían tranquilamente trabajarse con este tipo de empaque. Ahora, eso no significa que dejemos nuestras chatas, que ya tienen hasta su apodo, digamos, ¿no? Como chatas. Pero esto puede ser una opción para los que consideren de que es un tema de costo también, ¿no? O sea, hay que tenerlo en cuenta. Este es de 260 mililitros a 4 onzas, .3, ¿no? Puede ser también como muestra sin valor, ¿no? No sé, creo yo que es me pareció lindísima la idea, y como no he visto en el Perú, por eso se las muestro, ¿no? Aguardiente antioqueño de 29 grados igual, de esos 260 mililitros, ¿no? Tengo una nota de cata que hice para mi Instagram, que les estoy dejando el enlace para que la vean si les interesa, ¿no? Este aguardiente antioqueño, como se llama, es producido por la fábrica de licores y alcoholes de Antioquia, en Colombia, ¿no? El volumen de alcohol es 29 grados, 29 porcentaje, como le dije, 29%, ¿no? Y está compuesto de alcoholes neutros, sobre todo destilado de caña, ¿no? Esencias naturales de anís, de azúcar refinada, ¿no? Y agua potable tratada con filtro de carbón, ¿no? Después también hay un detalle muy simpático que se llama, lo que le llaman el guaro, ¿no? La palabra guaro tiene significado de aguardiente de caña, ¿no? Y viene del quechua guarapo, con W, guarapo, o igual a guarapo, ¿no? Jugo de caña a medio madurar o mosto de caña. Lo interesante es, aquí nosotros le llamamos guarapero, ¿no? Ese sí, pero ese es medio guarapero, decimos. O sea, que toma mucho, o que es medio movido, ¿no? No necesariamente que toma mucho, pero que es medio movido, es un guarapero, ¿no? Entonces acá tenemos un poco el origen. Esto de acuerdo a lo que dice Wiki, ¿no? Es el origen de la palabra guaro, y que de alguna manera viene la palabra guarapo. Y yo, bueno, dándole vuelta dije, claro, pero guarapero, ¿no? Se le llaman los guaraperos. Tenemos temperatura de servicio 16 grados centígrados. Vamos a la cata. El aguardiente antioqueño, que también es llamado el aguardientico, ¿no? Es muy interesante esto porque ellos le llaman aguardientico de cariño, y además yo lo he visto en el aeropuerto de Medellín, un kiosco donde me ofrecían shots, ¿no? Venía la gente y pedía, deme un aguardientico, ¿no? Como le llaman ellos. Y si tomaba su aguardientico, feliz de la vida, y se iba a trabajar, ¿no? O sea, lo venden en todas partes. Es uno de los destilados, digamos, netamente o de bandera de Colombia. Si no me equivoco, puedo estar equivocado, pero es uno de los destilados más importantes que tienen ahí, ¿no? En Colombia. Entonces vamos, vista, límpido e incoloro, brillante, viscosidad semidenso. Vamos a nariz, limpio, fresco, hace su presencia marcada, ¿no? Las notas de anís, el anís está, pero rápidamente se percibe los recuerdos de anís. Caña, recuerdos herbáceos, hierba fresca, ligera piel de cítrico en nariz. Vamos a boca.
El ingreso es suave, ligero ardor en la boca, ligero aguardiente, ¿no? Pero que desaparece, ¿no? Fresco, alcohol medio, neutro, anís, caña, dulce, piel de cítrico, al final sobre todo, herbáceo, persistencia media, yo diría media corta, media, nos quedamos, mejor, media. Final la cáscara de lima, pero está muy bien, es un destilado correcto, digamos, ¿no? Es un destilado correcto, que es lo que hay que buscar, ¿no? Entonces, claro, yo en comentarios he puesto que es un aguardiente que cumple su función, es aromático, el anís es su principal descriptor, la caña se aprecia, limpia, sus 29 grados están presentes, fresco, divertido, a pesar de estar acostumbrados. Claro, nosotros estamos acostumbrados a evaluar picos de 42 grados, entonces lógicamente este es un producto muy suave a nuestro paladar y a nuestra nariz, ¿no? Pero me gusta el antioqueño, está equilibrado, está sedoso, ¿no? En el paladar, y además es ideal como aperitivo, me parece a mí que es ideal. Claro, lo acompañaría con algo de jamones, charcutería, con unas galletitas, ¿no? Pero sí me gustaría después de unos chicharrones, digamos, de carne de cerdo, no sé. Pienso que podría ser un buen acompañamiento para este aguardiente antioqueño, ¿no? Realmente está bien, me gusta, está bien, está perfecto, ¿no? Eso ha sido todo por hoy, les agradezco su atención. Si tienen alguna pregunta, no se olviden lo que decía mi profesor, la pregunta tonta es la que no se hace, siempre con responsabilidad. Nos vemos hasta la próxima, chao.